Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo su fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo, en cambio, con mis obras demostraré mi fe. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este domingo del tiempo ordinario, domingo 24 del tiempo ordinario. Y precisamente el día de hoy, el apóstol San Pablo nos hace un llamado a la fe, pero una fe que esté totalmente cimentada en la confianza a Dios. En algunas ocasiones hemos comentado, hemos compartido, no es lo mismo decir creo en Dios que le creo a Dios. Y el apóstol San Pablo nos pone un ejemplo muy palpable, querido hermano. ¿Qué pasa con aquel hermano que te dice: no tengo que comer, no tengo que vestir? Y tú en lugar de ofrecerle algo a tu hermano, le dices: que te vaya bien. Que te vaya bien, come, vístete. Esto, mi querido hermano, es muy lamentable, porque en muchas ocasiones decimos tener fe, decimos ser misericordiosos, decimos tener caridad, pero dejamos de ver las necesidades de nuestros hermanos. Es ahí donde se demuestra la fe. Por eso el apóstol Santiago nos dice: una fe sin obras no es fe. No podemos decir que nosotros estamos predicando a Dios, que estamos predicando a Jesús, si realmente no lo hacemos con nuestras obras, si realmente no hacemos vida el Evangelio. Yo puedo escuchar ahorita la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si yo nomás la escucho y no la entiendo? O si la escucho, la entiendo, la comprendo, pero no la practico, esa palabra queda en el limbo, queda sin dar fruto. Por eso el apóstol Santiago nos dice: no hay nadie que pueda decir que tiene fe, pero que no lo lleve a su obra. Porque entonces hablaríamos que sería un mentiroso. Y no hay nadie que pueda obrar sin fe. Estos dos van de la mano. La fe va de la mano de las obras, y las obras van de la mano de la fe. Por eso Jesús le dice a los discípulos: si ustedes tan solo tuvieran fe como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte que se pasara de aquí hacia allá. Cuando los milagros no suceden en nuestra vida, es por falta de fe. Porque le creemos más al médico que dice que aquel ser humano, aquel hermano, está desahuciado, que creerle a Dios. Si el mismo Jesús, en todo el tiempo que predicó, a toda persona que se acercaba a él, sanaba. El Evangelio nos habla de algunos milagros, por mencionar. Nos habla de los ciegos que él sanaba, de los paralíticos, de la hemorroísa.
pero realmente eran multitudes las que acudían a Jesús y Jesús curaba absolutamente a todos. Él no hacía distinción. Él curaba a todo el que se acercara a Él. Si sabemos que Jesús sanaba, curaba, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿por qué dejamos de creer en los milagros? ¿Por qué dejamos de creer en el perdón? Si en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como yo perdono las ofensas de mi hermano o las ofensas de mi adversario. Y no creemos en el perdón. No creemos en el perdón porque nos acercamos al sacramento de la reconciliación, penitentes, humildemente, con un corazón contrito, y seguimos cargando con los pecados del pasado. Seguimos acordándonos, es que yo me equivoqué, es que yo hice, es que... No creemos en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene límites como nuestra misericordia. Porque para que nosotros podamos perdonar, no hombre, ponemos una serie de requisitos. Sí te perdono, pero tienes que hacer esto. Tienes que volver a ganarte mi confianza. Tienes que trabajar por esto. Y realmente, yo me pregunto el día de hoy, ¿el perdón de Dios es así? ¿El perdón de Dios es limitado? ¿El perdón de Dios es mediocre? ¿El perdón de Dios es miserable? Porque cuando nosotros no somos capaces de perdonar, no somos capaces de volver a abrazar a aquel hermano que a lo mejor se equivocó, como tú te has equivocado, como yo me he equivocado infinidad de veces y me voy a seguir equivocando. Pero cuento con la gracia de Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz por mí y por ti y redimió nuestros pecados. Claro que eso no significa que voy a pecar a diestra y siniestra, no. Pero por fe sé que Dios es misericordia. Por fe sé que Dios es amor. Por fe sé que Dios es compasión. En este día, el apóstol Santiago nos llama a tener una fe, pero una fe con obras, una fe con acciones. Que si yo sé la necesidad de alguno de mis hermanos, no ocupa nadie en decirme que le tienda la mano. Que si yo sé de alguien que le falta el alimento, de alguien que se quedó sin trabajo, de alguien que esté padeciendo alguna necesidad, no nomás material, mi querido hermano, también hay quien pasa por necesidad espiritual. Y es el momento de, mediante mis obras, poder confortar a aquel hermano. También hay quien pasa por un dolor, por un sufrimiento y que no ve la salida. Y es el momento, mediante mis obras, mostrarle la fe. Mostrarle que todo va a estar bien, que pase lo que pase, Jesús está tomándole de la mano. Hoy Jesús te pregunta, a ti y a mí, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús, el Hijo de Dios? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿qué significado tiene Jesús en tu vida? Por medio de la fe, sabrás que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro amigo. Jesús es un hombre de fe, de esperanza, de misericordia. Y a eso nos llama el día de hoy, a ser cristianos de fe, pero una fe con obras, una fe cimentada realmente no nomás en decir creo en Dios, sino le creo a Dios y por Dios, por su amor, estoy aquí. Que tengas un excelente domingo, mi querido hermano. Te mando un muy fuerte abrazo. Paz y bien.